golpe a golpe sobre el yunque que arranca ignorancias, forjando sueños transformados en realidades que rompen limitantes. Bienvenidos de nuevo a todos los que estáis siguiendo estos talleres relacionados con la Escuela de Psicología Holística de Collín. En este caso estamos impartiendo el tercer taller del libro 25, que se titula Imprimiendo Sabiduría. En este taller, en el apartado F, hablamos de las certezas y la sinapsis o red neuronal y hacemos una comparación con lo que ya en su momento obtuvimos y resumimos y detallamos relacionado con los cristales de agua de Emoto, donde se constataba que nosotros con el pensamiento podemos generar cambios estructurales en el agua y por tanto en nuestro agua. Nuestro organismo es de un 70 o un 80% agua. Si nosotros podemos cambiar la estructura del agua y estructurarle mejor o peor, también podemos estar estructurando mejor o peor el agua de nuestro organismo. Entonces ahí ya dejamos patente la trascendencia, la importancia que tiene el pensamiento sobre nuestra salud. También ahora añadimos a todo ello lo relacionado con la programación de estrategias que nuestro cerebro genera. Nuestro cerebro a través de sinapsis, o sea, de conexiones entre neuronas, va generando, por así decir, programas, al igual que un ordenador, combinando informaciones básicas de signos, puede llegar a un programa muy sofisticado. También eso sucede en el cerebro. Tengamos en cuenta que el cerebro contiene un entramado neuronal de 100.000 millones de neuronas y 100 millones de conexiones o sinapsis. Si las alineáramos, estas sinapsis, estas conexiones de las neuronas, darían para ir y volver a la Luna 5 veces, solo para que nos hagamos una idea. Cada neurona puede tener hasta 50.000 conexiones con otras neuronas, para que nos hagamos una idea. Ante todo este complejo entramado tan sofisticado, podemos entender que nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra fe, llegue a generar programas tan exactos, tan potentes, que si no los revertimos, los que nos limitan, nos estarán limitando toda la vida. Y si conseguimos programas que nos sean de utilidad, estaremos consiguiendo utilidad para toda la vida de una forma automática, de una forma desde el subconsciente. Muy bien. Para todo esto siempre está muy claro, por supuesto, que no es suficiente con conocer, sino con saber, con aprender, tomar para ti y que se transforme en una sabiduría. Si toda esta sapiencia no cala, no cuaja en el ser humano, entonces estamos expuestos a esas manipulaciones tan al acecho, como las sectas, como la política mal enfocada, interesada, manipuladora. Pero hablamos de política como podemos hablar de reyes, emperadores, dictadores, etc. Y de ello no se escapa tampoco las nuevas técnicas. Como bien sabemos, muchas muchas técnicas van enfocadas a generar mayores ventas, a hacer más expertos en convencer a los demás.
como ya en antaño recordamos que pasó con Protágoras, que inició esta técnica del pensamiento que derivó de alguna forma en manipular a los demás. Esta técnica llamada sofismo, que sí empezó con unas tendencias muy interesantes de transmitir que las cosas son como son y también pueden ser todo lo contrario también, que se puede demostrar una cosa por A y por B, que desde lo malo podemos conseguir dar a entender que tiene su positividad, etcétera, etcétera. Lo que hoy en día agrupamos en lo que llamamos mente cuántica de la colección de estos libros. Pero el poder, el dinero, termina muchas veces desviando hacia esos aspectos más comerciales, más lucrativos. Y así el sofismo terminó desviándose hacia la formación de políticos, senadores, etcétera, etcétera, que tenían que saber convencer a los demás, no por tener razón, sino por tener poder. Si tenemos en cuenta, hay un factor muy importante en el apartado H de la formación al alumno, que se titula Los engaños que más engañan. Si somos conscientes de que en muchas ocasiones aquello que más nos duele es lo que aprendemos a rechazar. Y está bien en algunos aspectos. La sexualidad, el acto sexual, es un acto que desgasta tanto para el hombre, sobre todo, que debería ser doloroso. Sin embargo, la naturaleza, como es necesario para la procreación, para que no se extinga la especie, pues lo hace placentero. Igual nos sucede a nosotros, con todo aquello que llamamos conflictos, con todo lo que llamamos deudas pendientes de aprobar o asignaturas pendientes de aprobar. Sí que es cierto que si consideramos que una asignatura, cuando tenemos que aprobarla, pues nos toca estar estudiando durante 3 o 4 días con todo el esfuerzo que podamos poner en ello y el sacrificio que conlleva, y por tanto se empieza a relacionar examen con esfuerzo, sacrificio, penas, conflicto. Cuando en realidad estos conflictos son las únicas oportunidades de victoria que tenemos en nuestra vida. Sin estos conflictos no tendríamos oportunidades de victoria, no tendríamos posibilidades de aprobar asignaturas pendientes por aprobar, no tendríamos posibilidades de terminar esa carrera que se quedó rezagada por alguna asignatura. Así, cuando empezamos a volver a interpretar de esta otra forma distinta y empezamos a ver ya al conflicto como un aliado, como alguien que nos trae la posibilidad de poder mejorar, de poder zanjar un tema pendiente, entonces nuestra perspectiva cambia totalmente. Y cuando sucede algo importante en nuestra vida, algo conflictivo importante en nuestra vida, ya no nos preguntamos, Dios, ¿por qué me mandas este castigo? Sino que nos preguntamos, Dios, gracias por mandarme este desafío, ayúdame a entender cómo resolverle. Esa es la gran diferencia, por supuesto, para todos aquellos que crean en Dios. Así, el ego, que es el gran usurpador, se convierte en el enemigo a destruir, porque es el que, como le molesta la incomodidad que genera el conflicto, pues lo cataloga de enemigo. Como le molesta
esforzarse para ganar victorias, pues la lucha la asocia con dificultad, con negatividad. Pero no podemos matar al ego, no podemos destruir al ego, ni siquiera podemos reducirle en exceso al ego, porque el ego y el espíritu tienen que estar equilibrados. Sí, el ego es el usurpador del espíritu, es el que quiere ser el verdadero sujeto, cuando en realidad lo es el espíritu. Pero aunque sea un usurpador, aún así, el ego tiene que tener su equilibrio, como el yin y el yang en el Tao. Ya sabemos que el yin se va a intentar comer al yang, pero el yang se alimenta del yin. Y sin el yin, el yang se moriría, no podría existir. Al igual que el árbol no puede dar frutos sin el estiércol de los animales que vienen buscando la sombra del árbol, pues de la misma forma tampoco el bien podría existir si no existiera el mal. Ya sé que quien tiene mucho hambre, pensar en fruta, en árboles frutales, pues es algo que muy gratificante. El pensar en cacas, en mierda, en estiércol, es algo muy deplorable. Pero si quieres lo uno, tienes que admitir también lo otro. Así es lo que pasa también en nosotros, que tenemos que empezar a admitir nuestras sombras, nuestra parte de oscuridad. Y sobre todo, porque también a través de nuestra sombra y de nuestra realidad, podemos trazar una línea y saber exactamente dónde está el sol, dónde está, de dónde proceden esos rayos de luz que generan esa proyección de la sombra. Pero en lo que exista materia, en este mundo humano, o lo que llamamos materia, si existe el sol, si existe la luz, si existe el yang, tiene que existir la sombra, tiene que existir el yin. Y este yin y esta materia nos pueden esclarecer exactamente dónde está el sol en cada momento. Solo tenemos que trazar una línea, proyectar una línea desde la terminación de la sombra hasta el lugar donde termina nuestra materia, y esa línea, esa proyección nos da siempre dónde está el sol, dónde está la luz, dónde está el conocimiento, la evolución, metafóricamente hablando. Así de importante es entender sobre nuestras sombras. Y en el apartado hoy hablamos de un tema también muy interesante, de las formas de interpretar el conflicto. Como hemos dicho, el ego es un gran usurpador, y como gran usurpador que es, roba protagonismo al espíritu. Y cuando generamos algún atentado contra las circunstancias que nos conforman, que pertenecen a nuestro ego, sentimos como si fuera algo que va dirigido al espíritu. Por ejemplo, si tu jefe te echa la bronca porque has hecho algo mal, no está echando la bronca a tu espíritu, tú no eres malo. Solamente en esa circunstancia te has equivocado o te has portado mal. Es algo circunstancial, es algo que corresponde al ego. Pero como el ego es el gran usurpador del espíritu, muchas veces confundimos y le hacemos caso al ego, que se hace pasar por el espíritu, y entonces creemos que el malo es nuestro espíritu, es nuestro verdadero sujeto, y nada de eso. Es como si nuestro jefe nos advirtiera de que ha tenido que echar la bronca a un compañero de trabajo. Es nuestro compañero de trabajo. Hay una relación, a lo mejor de amistad o por lo menos laboral con él, pero no soy yo. Él se ha equivocado. Puedo aprender a través de él, pero no ofenderme a través de él.
Y eso es lo que acontece en muchas ocasiones. Nos han echado una bronca por algo que hemos hecho mal, el ego, lo circunstancial. En vez de aprender de ello, nos ofendemos. Nos sentimos como que fuera algo personal. Si nos damos cuenta de este conocimiento, tendremos posibilidad de ser mucho más felices y aprender mucho más y evolucionar mucho más. Para que se entienda todavía mejor, es como la pantalla de un cine. Cuando vamos a ver estos cines de verano que ponen una gran pantalla, la pantalla no es la película, la pantalla es donde se proyecta la película. Si la película es de pena, no es para que llore la pantalla, porque la película se proyecta en la pantalla, pero no es la película la pantalla. La película tiene su trama, tiene su emoción, su incluso lloro si es de penas o alegría si es de risa, pero la pantalla lo único que le debería atañar es el polvo, la decoloración por el sol, pero no tiene por qué ni llorar ni reír, porque la película sea cómica o dramática. Eso es lo que nos sucede a nosotros también. El ego es la pantalla y la película es el verdadero espíritu. Pero luego quiere adueñarse de todo y parece que la pantalla es la película. No, la pantalla en nosotros, en nuestro ego, simplemente se proyecta la película. Si algo no funciona bien, si algo no se nos encaja bien, no tiene por qué ofenderse el ego, o no tendría por qué ofenderse el ego. Simplemente tendríamos que aprender de ello. Saber que no somos las circunstancias que nos acontecen, que las circunstancias se proyectan en nosotros, pero no somos nosotros. Muy bien. Así entendemos que el conflicto muchas veces se nos cuela soterrado, escondido, y para detectarle tenemos que tener en cuenta 6 circunstancias. La primera, concerniente al cuerpo, a lo material, está relacionada con los traumas, el redolerse. Si no aprendemos a redolernos adecuadamente, generamos traumas. Si nos redolemos en exceso o nos redolemos en defecto, generamos traumas. Si los traumas no se resuelven, generaremos vanidades que nos impedirán responsabilizarnos de lo que nosotros hacemos, de lo que tenemos que resolver. Si las vanidades no se resuelven, generaremos resentimientos que nos impedirán recrearnos. Si no resolvemos los resentimientos, generaremos amarguras que impedirán refortalecernos. Si no resolvemos las amarguras, se generarán miedos que nos impedirán resolver. Y si no resolvemos los miedos, se generarán los rencores. Esos rencores que en vez de redimir, lo que hacen es generarnos más deudas. Porque la persona que tiene un rencor termina sacando ese rencor, termina haciendo daño al entorno y por tanto generando más deuda en vez de pagándola, en vez de redimiéndola. Esta es la clave del verdadero conflicto, cómo se resuelve, cómo se trabaja. Muy bien. Y ahora también tenemos que entender la diferencia que hay entre lo intrínseco y lo extrínseco. Todo lo que sucede en mi entorno, todo lo que es extrínseco, cuando doy, simplemente doy y me quedo sin ello. Pero nosotros hemos oído hablar de todo lo que diereis volverá multiplicado. Sí. Todo eso concierne a lo intrínseco, a lo interior del ser humano. Si yo, por ejemplo,
genero una fuerza grande haciendo un ejercicio o un trabajo, ese ejercicio, esa fuerza que estoy gastando, me va a generar más fortaleza todavía. Mis musculaturas van a acrecentarse, mis músculos van a acrecentarse. Si un niño pequeñito, un bebé, le llevamos a la guardería, todos los virus de todos los niños y demás van a hacer que al principio esté más débil, pero a poco, su sistema inmunitario cogerá una fortaleza muchísimo mayor. Lo mismo sucede en el área emocional. Si ayudamos a una persona de una forma interior, sentiremos una sensación de bienestar. Y a nivel espiritual, también, por supuesto, a nivel del maestro interior, cuando enseñamos a alguien, también en nuestro interior se despierta esa satisfacción. Entonces, ¿qué acontece cuando hay una mezcla de ambos elementos, intrínseco y extrínseco? O sea, ¿qué sucede si yo ayudo a una familia para que puedan salir adelante y puedan sobrevivir, pasar el mes y ya arrancar con sus propios esfuerzos y seguir el resto de su vida ganándose la vida? Pues por un lado hay una parte extrínseca, exterior, que les he dado 100 euros para que terminaran el mes. ¿Me he quedado sin esos 100 euros? No vuelve multiplicado. Los 100 euros, sigue mirando tu cuenta corriente todo el tiempo que quieras, sigue mirando tu cartera todo el tiempo que quieras, que no vuelven. Pero, a nivel intrínseco, esa acción emocional, mental, espiritual, bien hecha, tiene su gratificación. Y tal vez esa gratificación venga de formas distintas, venga de forma de crecimiento de la autoestima, de recreamiento, de refortalecimiento, de bienestar, o incluso que nos toque la lotería. Otro tema muy interesante de entender y asimilar, por supuesto. Muy bien, y por hoy aquí va a terminar el taller tercero de este libro 25. Espero que reflexionéis sobre todo esto, porque hay mucha materia y muy importante que extraer de todo lo dicho. Muy bien, os espero en el próximo taller y me despido de todos vosotros. Hasta luego. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Collín.